Dicen que un castillo sin dueño es solo un hermoso ataúd. Carraspea. Nunca mencionan qué pasa cuando el ataúd respira. Diana Walker estaba de pie ante la verja de hierro mientras el viento de octubre le atravesaba el abrigo fino. Era el tipo de viento que no solo enfría el cuerpo, sino que llega hasta adentro y te recuerda cada lugar vacío en tu interior. La carta en su mano estaba arrugada de tanto leerla. La había leído 17 veces en el tren, y luego 3 veces más mientras estaba al borde del camino. Miraba fijamente la estructura que se alzaba tras los robles muertos. Parecía algo que había salido de una pesadilla y había decidido quedarse. Había encontrado la carta 7 años después de dejar el hogar para niños de Santa Margarita. 7 años de apartamentos baratos, turnos en restaurantes, cursos en la universidad comunitaria que no siempre podía permitirse terminar. Y esa clase particular de soledad que viene de no haber tenido nunca una familia que extrañar. No había encontrado la carta por accidente. La encontró mientras empacaba para mudarse de nuevo a una habitación más pequeña en una zona más barata de la ciudad. Estaba entre un dibujo descolorido que hizo a los 8 años de una familia que imaginó y una tarjeta de cumpleaños de una monja que ya había fallecido. Allí estaba, un sobre amarillento por los bordes. Estaba sellado con cera color burdeos. Tenía el sello de una luna creciente atravesada por una espada. La caligrafía en el interior era elegante y anticuada. El tipo de letra que ya nadie aprendía. Le informaba en un lenguaje medido y formal que era la única heredera del castillo de Asheville. Estaba ubicado en las tierras altas del norte de Escocia, y que la propiedad había estado en un fideicomiso para ella hasta que fuera mayor de edad y encontrara el documento. Había un juego de llaves de hierro atado con una cinta de terciopelo. No había explicación de cómo el castillo había llegado a ser suyo. No se mencionaba a ningún pariente o benefactor por su nombre. Solo estaba la dirección, las llaves y una sola línea al final de la página. Diana había pasado todo el viaje en tren tratando de encontrarle sentido. La línea decía: «Él ha estado esperando. Por favor, no tengas miedo». Diana estaba, para que conste, absolutamente aterrorizada. Empujó la verja para abrirla. Se movió con un gemido grave que parecía venir de las profundidades de la tierra en lugar de las bisagras. Y el sonido se extendió por la tarde gris como una lenta exhalación. El camino de entrada estaba cubierto de maleza. Las piedras estaban separadas por décadas de raíces sin control. A cada lado, los árboles esqueléticos se extendían unos hacia otros por encima. Sus ramas desnudas se entrelazaban formando un dosel. Este filtraba la pálida luz, convirtiéndola en algo espectral y tenue. Olía a lluvia y a tierra removida, y a algo más antiguo que ambos. El olor de la piedra que ha estado fría durante mucho, mucho tiempo. El castillo era enorme. Lo sabía por las fotografías que encontró cuando buscó la dirección en Internet, pero las fotografías no la habían preparado para la forma en que llenaba el cielo. 4 torres se alzaban contra las nubes. Parecían algo que siempre había estado allí y siempre estaría, indiferente a los siglos, a las tormentas y al paso de todo lo demás. La piedra era de un gris oscuro, casi negro bajo la luz menguante de la tarde, y las ventanas eran altas y estrechas y no reflejaban nada. La hiedra cubría por completo el ala este, verde, espesa e implacable. El paciente intento de la naturaleza por reclamar lo que la humanidad había construido. Diana subió los escalones de la entrada. Eran 12. Carraspea. Contó porque contar ayudaba cuando le temblaban las manos. Seleccionó la llave más grande del juego. Era una pieza ornamentada, de diseño casi teatral. Tenía un mango con forma de 2 alas plegadas en reposo. La introdujo en la cerradura y la puerta se abrió al primer giro, como si la hubiera estado esperando. El vestíbulo de entrada era vasto, oscuro y frío. Olía a polvo y a madera vieja, y a algo más debajo que no podía nombrar. Algo como el ozono después de un rayo, como el aire antes de que estalle una tormenta. El suelo era de mármol negro veteado de blanco, y sus pasos resonaban de una manera que sugería que el techo era muy alto. Y lo era. Cuando sus ojos se acostumbraron, miró hacia arriba y lo encontró arqueándose sobre ella en una bóveda de crucería.
Alguna vez estuvo pintado con algo que se había desvanecido hasta convertirse en una sugerencia más que en una imagen. Fantasmas de figuras en el yeso. Ángeles, tal vez. O algo que alguien una vez quiso que parecieran ángeles. No había electricidad. No la esperaba. Había traído una pequeña linterna y la encendió. El haz de luz se movió por el vestíbulo. Iluminó una gran escalera, retratos en las paredes con rostros oscurecidos. Un candelabro en lo alto, espeso de telarañas y frío como un aliento contenido. Y entonces el haz de la linterna cruzó un umbral. Y Diana dejó de caminar, carraspea, porque el umbral no estaba vacío. Había una figura en el umbral, alta, inmóvil. La luz captó primero el blanco de su cabello, largo y suelto, cayendo sobre unos hombros anchos, pálido como la luz de la luna. Luego la línea de su mandíbula. Luego la forma en que simplemente estaba allí, observándola, con la paciencia de algo que había aprendido a contar el tiempo en siglos. El primer pensamiento de Diana, del que más tarde se avergonzaría un poco, fue este. El castillo viene con un fantasma, y el fantasma es extremadamente atractivo, lo que se siente ilegal. Su segundo pensamiento fue dar 3 pasos muy rápidos hacia atrás. La figura no se movió, solo la observaba. Y sus ojos, se dio cuenta, mientras su linterna permanecía en su rostro, a pesar de la muy sensata instrucción que se dio a sí misma de mirar literalmente cualquier otra cosa, eran del color del ámbar viejo, oro oscuro, bordeado de algo fundido, y eran los ojos más despiertos que había visto en toda su vida. «Eres real», dijo ella, porque alguien tenía que decir algo, y aparentemente esa alguien iba a ser ella. «Definitivamente», dijo él. Su voz era grave y pausada. Tenía un acento que no podía ubicar del todo, algo que precedía a las categorías modernas de acento, algo que había absorbido muchos idiomas y los había destilado en una cadencia particular, como un vino viejo que recordaba cada uva que alguna vez lo compuso. «Estás en mi castillo», dijo ella. Algo cambió en su expresión. Fue muy pequeño, apenas un movimiento, pero ella lo captó y se parecía sorprendentemente a la sorpresa. «Fue mi castillo», dijo él, «durante 263 años. Pero adelante». Diana se quedó muy quieta. El haz de la linterna se mantuvo firme en su rostro, aunque su mano no estaba del todo firme. No parecía una amenaza exactamente. Aunque era consciente de que este era el tipo de observación que había precedido a decisiones muy malas a lo largo de toda la historia humana. Parecía alguien que había sido interrumpido en medio de algo muy largo y muy privado. Parecía alguien que no había hablado con otra persona en mucho tiempo. Parecía de una manera que no podría haber articulado, pero que sentía en algún lugar bajo sus costillas, como alguien que había estado esperando. «¿Eres un vampiro?», preguntó ella. Porque Diana Walker había aprendido a los 7 años que la forma más eficiente de manejar una situación aterradora era nombrarla directamente y ver qué pasaba después. Los ojos de Ámbar la estudiaron con una expresión que, con la luz adecuada, podría haber sido irónica. «Lo soy», dijo él. «De acuerdo», dijo Diana. Exhaló. «De acuerdo». «¿Y has estado viviendo aquí? ¿Durmiendo aquí?», dijo él. «Hay una diferencia». «¿Cuánto tiempo?». Una pausa. Algo cruzó su rostro que era más difícil de leer que lo demás. Algo más pesado. 43 años, dijo él. Diana lo miró. Miró el castillo a su alrededor, el polvo y las telarañas y el frío, y la completa y absoluta ausencia de cualquier signo de vida ordinaria. Volvió a mirarlo a él, de pie en el umbral con ropas oscuras que eran viejas y finas, y completamente inmóvil en un hombre que parecía constitucionalmente incapaz de moverse con nerviosismo. Y pensó en lo que significaba dormir durante 43 años, y luego despertar para encontrar a una mujer con una linterna en tu vestíbulo, insistiendo en que era su castillo. «Eso suena», dijo ella con un cuidado y una delicadeza que la sorprendieron, increíblemente triste. El vampiro la miró durante un largo momento. «Lo fue», dijo él, y lo dijo simplemente. De la manera en que la gente dice cosas con las que dejó de discutir hace mucho tiempo. Antes de continuar con la historia, quiero agradecer a todos los que apoyan el canal
y aman nuestros romances de vampiros. Si disfrutas de este tipo de historias, por favor, considera visitar nuestro Patreon y hacerte miembro. Como miembro, tendrás acceso a contenido exclusivo que no encontrarás aquí en YouTube. Historias extendidas, escenas especiales, acceso anticipado a nuevos episodios y arcos románticos completos, creados solo para nuestros seguidores. Como extra, también desbloquearás historias exclusivas de romance del Rey Alfa. Te sumergirás en historias de amor más oscuras e intensas, llenas de deseo, peligro y pasión. Al unirte, estás apoyando directamente al canal y ayudándonos a dar vida a aún más historias inmersivas. Déjanos saber en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué edad tienes. Espero que disfrutes la historia. Su nombre era George Howard. Lo supo en la siguiente hora, durante la cual descubrió que el castillo sí tenía una chimenea que funcionaba en la biblioteca, varias de hecho, y que George Howard, a pesar de haber estado dormido durante 4 décadas, era perfectamente capaz de encender un fuego en menos de 30 segundos, por medios que ella decidió no examinar demasiado de cerca. La biblioteca era magnífica, libros del suelo al techo, una escalera rodante sobre rieles de latón, sillones junto al fuego tan grandes y profundos que se sentían como un abrazo. El calor que se extendió por la habitación mientras el fuego prendía fue la primera cosa genuinamente cálida que Diana había sentido en lo que parecía mucho tiempo. Se sentó en uno de los sillones. Él se sentó frente a ella, acomodado en el otro con el tipo de facilidad que sugería que la silla lo recordaba. La luz del fuego hacía que su cabello blanco brillara como algo raro y geológico, como una veta de cuarzo en piedra oscura. Ella le hizo las preguntas que presionaban en el interior de sus pensamientos, y él las respondió de la misma manera mesurada, sin evasivas, sin actuar. Tenía 270 años. Había nacido en las tierras altas de Escocia en una época en que la tierra se veía muy diferente, y la gente aún más. Se había convertido en lo que era a la edad de 30 años, y así 30 era la edad que llevaba en su rostro mientras los siglos se movían a su alrededor. Su mandíbula afilada y limpia, sus hombros anchos y sin prisa, sus manos las de un hombre en su plenitud, sin intención de abandonarla. Había sido el señor de esta tierra. Había vivido aquí a través del lento avance de la historia, viendo imperios surgir y ser absorbidos por el siguiente imperio, viendo al mundo inventarse a sí mismo una y otra vez con un entusiasmo desbordante y catástrofes periódicas. Se había adaptado como los muy viejos aprenden a adaptarse, desechando lo que debe ser desechado y conservando lo que no puede ser liberado. Había amado una vez. Lo dijo sin adornos. Su nombre había sido Eleonor y había sido humana, y había elegido no ser convertida, y había envejecido de la manera en que lo hacen los humanos. Y cuando murió hace 43 años en un invierno tan frío que congeló la cerradura. George Howard había subido a la habitación más alta de la torre este y se había acostado. Y había cerrado los ojos, y el dolor lo había arrastrado como una marea. Diana escuchó esto y sintió el peso de ello asentarse en algún lugar de su pecho. Ella había conocido el dolor de manera diferente, de la forma amorfa y sin nombre de alguien que no lloraba a una persona específica, sino la ausencia abstracta de todos, la forma completa de la familia que nunca le habían dado. Reconoció de una manera que no intentó explicar que el dolor era dolor y tenía la misma gravedad específica independientemente de su origen. ¿Quién envió la carta?, preguntó ella. ¿Quién me dejó el castillo? George guardó silencio por un momento. Miró el fuego. Yo, dijo él, hace 25 años. Diana lo miró fijamente. Yo era un bebé hace 25 años. Lo sé. Él volvió su mirada hacia ella, y había algo en ella que era complicado y antiguo, y muy cuidadoso. Tuve un sueño. Los vampiros rara vez sueñan, señorita Walker. Pero cuando lo hacemos, esos sueños tienden a ser precisos. Soñé con una niña en una habitación blanca sin familia, y supe, con ese saber particular que vive por debajo de la razón, que ella estaba destinada a encontrar este lugar, que estaba destinada a encontrarme. Diana abrió la boca, la cerró. El fuego crepitaba entre ellos.
Eso es, dijo ella finalmente, o profundamente romántico o profundamente desquiciado. En mi experiencia, dijo George Howard con el primer pequeño toque de humor seco que le había oído, esas categorías se superponen más de lo que la gente prefiere admitir. Diana se rió. Salió antes de que pudiera decidir si era apropiado. Y el sonido fue sorprendido y genuino, y rebotó en las paredes de piedra y las estanterías de madera en el techo alto. Y cuando levantó la vista después de cubrirse la boca, George Howard la estaba observando, con una expresión que no podía nombrar del todo, pero que hizo que algo en su pecho se tensara como una cuerda. Se quedó. Esta fue la parte que sorprendió a la gente más tarde, cuando se contó la historia, que simplemente se quedó. Pero Diana Walker había pasado 25 años construyendo una vida de la nada, construyendo estabilidad con materiales que otras personas desechaban, y había aprendido a confiar en la sensación en su estómago que decía, esto importa y esto es real, más de lo que confiaba en casi cualquier otra cosa. La sensación en su estómago, mientras estaba sentada en esa biblioteca iluminada por el fuego, con el vampiro de ojos ambarinos, que había dormido 43 años en su castillo heredado, estaba presentando un argumento muy claro y algo innegable. Además, había renunciado al contrato de su apartamento. Además, el castillo era extraordinario. Las primeras semanas fueron una negociación de distancias. George existía en el castillo como un sistema meteorológico grande y complicado. Llenaba las habitaciones por las que se movía y dejaba atrás un silencio particular en las que había abandonado. No era antipático, era algo más cauteloso que amistoso, algo que había aprendido a moverse con cuidado alrededor de la idea del apego. De la misma manera que alguien que se ha quemado aprende a moverse con cuidado alrededor de una llama abierta. Le enseñó cómo funcionaba el castillo, qué habitaciones eran seguras y cuáles habían sido dañadas por el tiempo, de dónde venía el agua y cómo el sistema de calefacción, instalado en la década de 1920 y excéntrico desde entonces, podía ser persuadido para cooperar. Él, Carraspea, le mostró la bodega de vinos, que era genuinamente extraordinaria y a la que ella era bienvenida, y la armería, que no era tanto extraordinaria como alarmante, y que no estaba, dijo él con un tono de gran finalidad, disponible para una visita casual. ¿Por qué no?, preguntó ella. Porque la última persona que visitó casualmente mi armería perdió 3 dedos y una discusión. ¿Sobre qué discutían? Sobre si era seguro hacer girar una alabarda en interiores. Diana lo miró. ¿No lo era? No lo era en absoluto. Siento que podrías haber dicho que no desde el principio. Dije que no, dijo él. La visitó de todos modos. Algunas lecciones, dijo George Howard, con el aire de un hombre que había visto a la humanidad cometer los mismos errores básicos durante varios siglos, requieren verificación empírica. Ella comenzó a aprender los ritmos del castillo y, por extensión, los suyos. George dormía durante las horas más profundas de la noche, no en un ataúd. Carraspea, ella había preguntado con algo de nerviosismo, y él le había lanzado una mirada de ofensa tan profunda que ella se había disculpado por instinto, sino en una habitación en la cima de la Torre Norte, en una cama tan grande y vieja que parecía menos un mueble y más un accidente geográfico. Estaba despierto al anochecer y de nuevo en la tarde, cuando la luz era indirecta y suave, moviéndose por el castillo con la quietud segura de un hombre en su propia casa, que técnicamente todavía era. Ella estaba despierta durante las horas del día, y las usaba para comenzar a hacer el castillo habitable, limpiando, catalogando, escribiendo largos correos electrónicos a abogados que parecían tan desconcertados por la herencia como ella, y leyendo todo lo que podía encontrar en la biblioteca sobre la historia de esta tierra y esta estructura, y las familias que habían pasado por ella a lo largo de los siglos. El nombre de George aparecía en documentos que se remontaban a la década de 1750. Siempre el mismo nombre. Siempre la misma posición. Señor de Asheville, guardián de las tierras del este, descrito en cartas de vecinos como reservado, formidable y extraordinariamente longevo. Encontró un retrato de Eleanor. Estaba en el ala este, en una habitación que por lo demás estaba vacía,
y había sido cubierto con una tela que desde entonces se había vuelto gris por el polvo. Diana lo descubrió con cuidado, y Eleanor le devolvió la mirada desde el lienzo, con ojos marrones y una expresión suave y sabia, y las manos cruzadas en su regazo a la manera de alguien completamente en paz. Era hermosa de la manera en que las personas muy cálidas son hermosas, de adentro hacia afuera. Diana se quedó de pie frente al retrato durante mucho tiempo. Volvió a colocar la tela con cuidado. Salió de la habitación. No le dijo a George lo que había encontrado, pero él lo supo, porque siempre parecía saber cuándo ella había estado en algún lugar significativo del castillo. Y esa noche, cuando se sentaron junto al fuego de la biblioteca, y el silencio entre ellos era un poco diferente, un poco más pesado, él dijo, «¿Encontraste su retrato?» «Sí», dijo Diana, y miró el fuego. «Parece alguien que fue muy amada». George guardó silencio durante tanto tiempo que Diana había comenzado a pensar que no iba a responder. Luego dijo, «Lo fue, imperfecta y completamente». Diana asintió. No había nada útil que decir a eso, y había aprendido en las semanas de vivir junto a este vampiro en particular que él respondía mejor al silencio que al consuelo vacío. Así que se quedó en silencio, y el fuego hizo lo que hacen los fuegos. Y en algún lugar del castillo, el viento encontró un hueco en la vieja piedra e hizo un sonido bajo y lúgubre, y la noche siguió su curso. Lo que vino después fue lento e involuntario, y completamente fuera del territorio de lo que cualquiera de los dos había planeado. Comenzó con pequeñas cosas. La forma en que él comenzó a dejar el fuego de la biblioteca encendido en las noches, que sabía que ella entraría del frío. La forma en que ella comenzó a preparar 2 tazas de té por pura costumbre antes de recordar que él no lo bebía. Y luego le preparaba una de todos modos y la dejaba de su lado de la mesa porque el gesto en sí se sentía correcto. La forma en que él comenzó a caminar a su lado cuando ella iba al mercado en el pueblo, porque el pueblo más cercano estaba a 4 millas de distancia y ella había estado caminando sola. Y una tarde, él simplemente se puso a su lado sin comentarios, con un largo abrigo oscuro y las gafas de sol que usaba en los días soleados. Y la gente del pueblo había mirado con la franca curiosidad de quienes habían estado susurrando sobre el castillo de Ashebail durante décadas, y ahora se enfrentaban a la evidencia de que algo realmente estaba sucediendo dentro. «Están mirando», murmuró Diana, sin levantar la vista del puesto donde seleccionaba cebollas con la concentración de alguien desactivando un dispositivo. «A menudo lo hacen», dijo George, examinando una hogaza de pan con el educado desconcierto de un hombre que no había necesitado hacer la compra en varias generaciones. «¿Te molesta?» Él consideró esto. «Encuentro la atención humana preferible a la ausencia humana», dijo, aunque reconozco que es un listón relativamente bajo. Ella lo miró. Él sostenía la hogaza de pan a distancia y la observaba con una expresión de digna incertidumbre. «Realmente no sabes lo que estás buscando, ¿verdad?» «Estoy buscando», dijo con gran dignidad, «pan». «¿Has comprado pan en los últimos 20 años?» Una pausa que contenía multitudes. «El castillo tiene un horno de pan», dijo él, lo que no era una respuesta a la pregunta que ella había hecho. «George, 43 años es mucho tiempo sin comprar pan». Diana le quitó la hogaza. «Está bien», dijo ella. «Este está bueno». Lo puso en la cesta. Él la observó hacer esto con una expresión que ella comenzaba a reconocer como su versión de agradecimiento, que en su rostro no se parecía en nada a la gratitud, y sí a un hombre catalogando cuidadosamente algo que no quiere olvidar. Hubo una tarde en noviembre cuando lo encontró en el gran salón, de pie frente a los altos ventanales que daban al oeste, viendo el sol ponerse. El cielo esa tarde era extraordinario, con capas de colores que no tenían derecho a existir simultáneamente. El profundo violeta amoratado en la parte superior, sangrando en rosa y cobre, y una delgada línea de oro en el horizonte, y los árboles desnudos en silueta, y el lago a lo lejos recogiendo la luz y dispersándola. Diana se había detenido en el umbral, observándolo mirar el atardecer. Él estaba muy quieto, como siempre lo estaba, pero había algo diferente en ello, la quietud de alguien presente en lugar de alguien que espera.
Su cabello estaba suelto alrededor de sus hombros, y la luz moribunda lo hacía parecer nieve. Sus manos estaban entrelazadas holgadamente detrás de su espalda. Su rostro estaba completamente vuelto hacia el cielo. Ella pensó, ha visto este atardecer 270 veces y todavía lo detiene. Ella pensó, esto es una especie de alma. Entró en la habitación y se paró a su lado. Él no se giró, pero ella sintió el ligero cambio de su atención, la forma en que el aire cambiaba cuando él era plenamente consciente de ella. Hermoso, dijo ella, refiriéndose al cielo. Sí, dijo él mirando al cielo. Luego, un momento después, se giró, la miró y lo dijo de nuevo. Sí. El calor que recorrió el rostro de Diana fue, sintió ella, completamente desproporcionado para una sola sílaba. Mantuvo sus ojos en el atardecer con la disciplina de un atleta. George Howard volvió a mirar al cielo y ella estaba casi segura, casi, de que la comisura de su boca había hecho algo. La primera vez que la tocó fue un accidente. Ella estaba en la escalera rodante de la biblioteca, alcanzando un volumen en el estante más alto. Y la rueda en la base de la escalera eligió ese momento para demostrar que los mecanismos antiguos tienen sentimientos sobre que se confíe en ellos. Y todo se tambaleó hacia un lado, y Diana hizo un sonido que estaba entre un jadeo y una palabra que le habría metido en problemas en Santa Margarita. Y entonces no estaba cayendo porque George estaba allí. Se había movido tan rápido que ella no lo había visto suceder. Solo se encontró de repente sin caer. Uno de sus brazos cruzado en su espalda y el otro sujetando su brazo extendido. Ambos contra la estantería. Sus pies a un pie del suelo y su rostro alarmado. Se dio cuenta de que él estaba genuinamente alarmado. Lo cual fue, de alguna manera, la cosa más encantadora que había visto nunca. A la altura del suyo. Se quedaron así por un segundo, dos, tres. Se dio cuenta de varias cosas en una sucesión muy rápida. La amplitud de sus hombros, su calor, lo que la sorprendió. Los vampiros en las historias eran fríos, pero él era cálido. El calor de una piedra muy vieja que ha retenido la luz del sol durante siglos y la libera lentamente. El ámbar de sus ojos a esta proximidad, que tenía más profundidad de lo que había imaginado. Oscuros e iluminados desde dentro, como una habitación con un fuego ardiendo en ella. «Estás caliente», dijo ella, que no era lo que había querido decir. Algo se movió en su rostro. La bajó con cuidado, ambos pies en el suelo firme, y dio un paso atrás con una deliberación que no tenía nada de casual. «Lo siento», dijo él, «me moví sin...» «Me atrapaste», dijo ella. «No te disculpes por eso». Él la miró. La alarma se había desvanecido, reemplazada por algo más silencioso y complicado. «La escalera necesita ser reparada», dijo finalmente. «La escalera necesita ser arrojada al lago», dijo ella. «El lago es un área de conservación designada. Entonces la escalera tendrá que aceptar su mediocridad en otro lugar». La alarma en sus ojos dio paso lentamente a algo que en cualquier otra persona habría llamado calidez. Y decidió, de pie en la biblioteca con su corazón, haciendo algo irregular y entusiasta, que estaba en un problema significativo. Le escribió a una amiga, Clara, que era divertida y práctica y había sido su amiga más cercana desde los años del restaurante, y que respondió a la descripción de Diana de su situación con un mensaje de voz que consistía principalmente en gritos, seguido de las palabras: «Diana Elizabeth Walker, ¿me estás diciendo que heredaste un castillo embrujado con un vampiro guapo adentro, y tu principal preocupación es si funciona la calefacción?» Diana escuchó esto 3 veces y sintió, por primera vez en semanas, que su situación había sido evaluada con precisión. George, a su favor, estaba navegando algo igualmente confuso desde su propio lado. Él no había, en 270 años, sido particularmente propenso a la confusión. Había sido muchas cosas: formidable, solitario, ocasionalmente legendario, supuestamente aterrador para un número histórico de adversarios. Pero confundido no había figurado generalmente en el inventario. Había pasado 4 décadas en el silencio gris del sueño de duelo. Y cuando había abierto los ojos para encontrar a Diana Walker de pie,
En su vestíbulo, con una linterna y una expresión profundamente poco impresionada, había sentido algo que no había sentido en 43 años. Se había sentido despierto. Esto era inconveniente. Había organizado sus sentimientos en torno a la memoria de Eleanor con la cuidadosa precisión de un hombre que sabía a qué conducía un arreglo descuidado. Había hecho las paces con lo que era su vida, que era larga y solitaria. Y ocasionalmente hermosa de la manera en que el invierno es hermoso, austero y limpio, y sin requerir compañía. Y entonces Diana Walker había entrado en su biblioteca y le había preguntado si era un vampiro con la franqueza de alguien que tacha un elemento de una lista. Y se había reído de su broma sobre las alabardas. Y se había parado frente al retrato de Eleanor y había dicho, parece alguien que fue muy amada. Y el arreglo de sus sentimientos, minuciosamente construido durante 4 décadas, había comenzado a desmoronarse sutilmente por las costuras. No era un hombre que se apresurara. No era capaz de apresurarse constitucionalmente, temperamentalmente o en términos de pura física. Tenía 270 años de paciencia plegados en el tejido de su ser. Pero se encontró notando cosas sobre ella de la manera en que no había notado cosas en mucho tiempo. La forma en que hacía notas en los márgenes de los libros y luego volvía y corregía su propia letra. La forma en que hablaba con el gato residente del castillo, un atigrado grande y obstinado llamado Bartolomé, quien aparentemente había estado viviendo en la despensa durante un número desconocido de años y tenía opiniones sobre el nuevo arreglo. La forma en que se reía desde el estómago, repentina y plena, como si hubiera olvidado ser contenida al respecto. Fue en diciembre cuando le contó la verdad sobre el sueño. Estaban en la cocina. La cocina del castillo era enorme y magnífica y había sido actualizada aproximadamente 3 veces en 3 siglos. La más reciente, en 1987, lo que le daba una estética que Diana describió como medieval se encuentra con la casa de tu abuela, y de alguna manera funciona. George estaba haciendo algo con un fuego que involucraba herramientas de hierro cuyos nombres Diana no conocía. Y Diana estaba haciendo sopa con las verduras que había traído del pueblo esa mañana. Y habían estado hablando como hablaban la mayoría de las noches, vagando fácilmente de un tema a otro sin agenda, la conversación de personas que han dejado de actuar para el otro. Ella le había preguntado algo sobre los primeros años, sobre cómo había sido convertirse en lo que era, y él había respondido, y luego había estado en silencio por un largo momento, y luego había dicho, el sueño del que te hablé, el que me hizo escribir la carta. Ella levantó la vista de la olla. Sí, no te lo conté todo. La sopa necesitaba ser removida. Ella la removió. Cuéntamelo ahora. George dejó la herramienta de hierro. Se giró para mirarla. A la luz de la cocina, parecía muy viejo y muy presente. Los 270 años, de alguna manera visibles y completamente irrelevantes al mismo tiempo. Eras adulta en el sueño, dijo él, no una niña. Y estabas en esta biblioteca, de pie junto a la ventana, y estabas leyendo. Y yo estaba... Hizo una pausa, y la pausa tenía textura. Te estaba observando, y sentí en el sueño algo que no había sentido desde Eleanor. Algo que no había pensado que volvería a sentir. Y Diana sostuvo la cuchara muy quieta. En paz, dijo él. Me sentí en paz. La sopa hizo un pequeño ruido. Le prestó atención por un segundo, 2, lo suficiente para recomponerse, y luego lo miró. George, lo sé, dijo él, y la firmeza de su voz tenía algo ligeramente esforzado detrás, algo que ella comenzaba a reconocer como el sonido de él diciendo algo que le costaba. Sé que es algo enorme y totalmente injusto decirle a alguien que te soñé existiendo en mi historia antes de que tuvieras elección en el asunto, que arreglé que vinieras aquí sin tu conocimiento o consentimiento. Pasé 25 años sin saber si tenía algún derecho a hacerlo, pero lo hiciste de todos modos. No podía saber el sueño, dijo él. Lo intenté. Dormí durante 4 décadas en lugar de sentarme con ello, y aún así entraste por mi puerta. Diana dejó la cuchara. Se giró para enfrentarlo por completo. Pensó en la carta,
en los 7 años que había pasado en habitaciones en las que nunca encajó del todo, el dolor particular de moverse por el mundo sin ataduras. Pensó en la forma en que este castillo se había sentido desde el primer momento en que entró. No como un lugar extraño, sino como un lugar hacia el que había estado extendiendo la mano sin saber qué estaba buscando. Arreglaste que yo heredara el castillo, dijo ella con cuidado. No arreglaste que me quedara. Algo cambió en su rostro. No, dijo él, no lo hice. Me quedé, dijo ella, porque quise. La cocina estaba muy silenciosa. El fuego en el hogar decía las cosas que dicen los fuegos cuando los humanos cerca de ellos se han quedado sin palabras. George Howard miró a Diana Walker con los ojos de ámbar que habían visto siglos, y la expresión de alguien que había dejado de esperar algo hacía mucho tiempo, y por lo tanto estaba completamente desprevenido para la abrumadora realidad de recibirlo. Lo sé, dijo suavemente. Sé que lo hiciste. Ella cruzó la cocina. No lo pensó, que fue la única razón por la que pudo hacerlo. Se paró directamente frente a él, lo suficientemente cerca como para tener que inclinar la cabeza ligeramente hacia atrás para encontrar sus ojos. Y fue consciente de su altura y su quietud, y el calor que descubrió el día de la escalera. Ese calor de piedra vieja y cálida que ahora pensaba en privado simplemente como George. Crecí sin nada, dijo ella. Sin familia, sin raíces, sin historia propia. Pasé 25 años tratando de construir algo con piezas que no encajaban del todo. Y estaba tan sola, George, de una manera que no podría haber nombrado porque nunca había conocido nada diferente. Se detuvo. Sus ojos estaban muy fijos en su rostro. Y entonces entré por esa puerta y te encontré. Y he estado aquí 3 meses. Y esto es lo más real que me ha pasado nunca. Así que, si me estás diciendo que sentiste algo cuando soñaste conmigo, tomó aliento. Necesito que sepas que yo también siento algo. Y no le tengo miedo, y no me voy a ir. George estuvo muy quieto por un momento muy largo. Luego, lentamente, con un cuidado que sugería que estaba tratando el momento con el respeto que merecía, levantó una mano y le tocó la cara, su pulgar rozando su pómulo. Y Diana se mantuvo absolutamente quieta bajo el toque, y sintió el calor de este recorrerla como una corriente. Diana, dijo él, y su voz tenía algo que no había oído antes, algo áspero en los bordes, algo que había estado esperando mucho tiempo para ser dicho. He estado vivo 270 años y he visto todo lo que amaba irse o ser arrebatado. Arreglé que vinieras porque el sueño me lo dijo. Y habría entendido, Dios sabe, si hubieras tomado las llaves y la escritura y me hubieras entregado mi muy merecida orden de desalojo. La orden de desalojo sigue sobre la mesa, dijo ella. ¿Por qué era necesario decir algo antes de hacer una imprudencia en medio de la cocina? La comisura de su boca se movió. La sonrisa completa, cuando llegó, fue rara y completamente devastadora. Y cambió todo su rostro. Suavizó las líneas formidables en algo humano y abierto y muy, muy cálido. Entendido, dijo él. Me portaré bien. No lo hagas, dijo ella, y lo besó. El mundo no se detuvo. Continuó afuera de las ventanas del castillo de Asheville sin preocupación. El lago reflejando el cielo de invierno, el pueblo a 4 millas de distancia siguiendo con su tarde. Los árboles desnudos manteniendo sus brazos abiertos al frío. Dentro de la cocina, todo lo demás se volvió irrelevante. La sopa estaría bien. La sopa era resistente. Lo que siguió fue silencioso y privado, y de ellos. Lo que siguió fue un lento desmantelamiento de las distancias que habían mantenido. No de una vez, sino pieza por pieza. De la manera en que llega el amanecer. Primero una sugerencia, luego una certeza. Él era tierno con ella de una manera que parecía contradecir las historias que había leído sobre él en las viejas cartas. El señor de Asheville, que una vez se enfrentó a 3 hombres armados en una sola noche, y los envió a casa con sus armas invertidas y su confianza desmantelada. En la biblioteca, sentado a su lado, era cuidadoso con ella a la manera de alguien que había aprendido exactamente cuán frágiles podían ser las cosas que amaba, y había decidido pasar el resto de su considerable existencia prestando atención. Ella le preguntó una vez en enero
cuando había llegado la nieve y el castillo estaba precioso bajo ella. Todo piedra oscura y silencio blanco. ¿Por qué era tan diferente con ella de lo que la historia sugería que había sido con todos los demás? Él pensó en esto. Eres mía para proteger, dijo él. Todo lo que está fuera de esta puerta es mío para ser formidable. Las dos cosas no son contradictorias. Eres personas diferentes dependiendo del lado de la puerta en el que estés. Soy la misma persona, dijo él, con diferentes prioridades. Ella lo miró durante un largo momento, y él le devolvió la mirada. Y ella pensó en los hombres del pueblo que se apartaban cuando él pasaba junto a ellos, no con rudeza, sino con la deferencia instintiva de la gente en presencia de algo que ha sobrevivido a todo. Y pensó en la forma en que esas mismas manos que hacían que hombres endurecidos retrocedieran, le habían tocado la cara en la cocina como si estuviera hecha de algo irreemplazable. Esa podría ser la cosa más tú que has dicho nunca, le dijo ella. Gracias, dijo él como si fuera un cumplido. Lo era. Hubo una noche en febrero en la que tuvieron su primera discusión real. Fue sobre el ala este, que Diana quería comenzar a restaurar, y que George sentía firmemente que no debería entrar sola. Basándose en que la integridad estructural del ala este era, como él lo expresó, con la calma de un hombre que declara un hecho, en lugar de expresar una emoción, incierta. No es estructuralmente insegura, dijo Diana con la confianza de alguien que había leído 3 libros sobre restauración de edificios históricos y por lo tanto se consideraba cualificada. El muro oeste está bien. El muro oeste, dijo George, se sostiene en gran parte por la hiedra y por un entendimiento mutuo al que llegué con la piedra en 1958. ¿Qué significa eso siquiera? Significa que he estado viviendo con las peculiaridades estructurales de este edificio durante 2 siglos más de lo que tú has estado viva. Y te estoy pidiendo que no entres ahí sola. No me voy a caer por el suelo. La gente dice eso inmediatamente antes de caerse por el suelo, George. Diana. Se miraron a través de la mesa de la cocina con la atención concentrada de 2 personas que descubrían por primera vez exactamente cuán terca era la otra persona. Y encontraban esto simultáneamente exasperante y profundamente poco sorprendente. Bien, dijo ella. Ven conmigo. Son las 10 de la mañana. Puedes soportar las 10 de la mañana. El sol apenas... Puedo soportar la tarde, dijo él con la precisión paciente de alguien que había navegado esta conversación particular en varios siglos de diferentes contextos. Mi relación con la luz solar directa es, como sabes, complicada. El ala este da al norte. La luz será indirecta. Una pausa. Su expresión era la de un hombre haciendo cálculos cuidadosos. A las 3, dijo él. A las 2. A las 2:30. Hecho, dijo ella. Fueron al ala este a las 2:30 y el muro oeste estaba, de hecho, bien. Y el suelo en la galería principal estaba menos bien. Y George la movió hacia atrás de la sección blanda con una mano y una expresión de completa falta de sorpresa. Y Diana hizo una nota en su diario de restauración. Y no dijo nada sobre cómo su brazo se había quedado sobre sus hombros durante aproximadamente 1 minuto después de que el peligro hubiera pasado. Lo que sí dijo, mirando la escala de lo que requeriría el ala este, fue, esto va a llevar años. Sí, dijo George. Ella lo miró. ¿No te molesta eso? El tiempo, dijo él con una sonrisa muy pequeña y completamente genuina, no es algo que me falte. La primavera llegó a Asheville de la manera lenta y obstinada de las primaveras en las tierras altas, luchando por cada centímetro de calor. Los azafranes aparecían en los viejos jardines del castillo como declaraciones de desafío. Diana plantó cosas. Esto era nuevo. Nunca había tenido un jardín. Nunca había tenido nada que necesitara cuidado a lo largo de las estaciones. Y se encontró en la tierra con sus manos, y una sensación de profunda satisfacción que no podía explicar del todo. George observaba desde el muro del jardín, que era sólido y orientado al sur, y por lo tanto, un lugar razonable para estar en las tardes de primavera cuando el sol era cálido en lugar de agresivo. La observaba con la expresión que había llegado a considerar su expresión de jardinería.
que era su expresión regular suavizada en un 40%, y ocasionalmente hacía sugerencias sobre el antiguo diseño del jardín, que recordaba con el detalle de alguien que se había movido por él durante generaciones. Las rosas estaban a lo largo del muro sur, dijo una tarde. 3 variedades. Las blancas venían de Francia. Las rojas las plantó Eleanor. Diana se sentó sobre sus talones y lo miró. Esta era la primera vez que mencionaba a Eleanor desde diciembre, y lo había hecho de la manera en que mencionas algo que ha estado en la habitación todo el tiempo, pero que has estado evitando directamente, sin prepararte. Quiero volver a plantarlas, dijo ella. Si me dices cuáles eran. Él guardó silencio por un momento. ¿Quieres plantar las rosas de Eleanor? Quiero plantar las rosas del castillo, dijo ella. Este jardín tiene una historia. Quiero honrarla. Hizo una pausa. Toda ella. Él la miró. El sol de la tarde estaba en su rostro, filtrado por las nubes, el tipo de luz que podía soportar, y capturó el blanco plateado de su cabello y lo hizo parecer simultáneamente antiguo y completamente presente. Las rojas eran de una variedad llamada Tuscany Superb, dijo él. Puedo encontrarte la información. Gracias, dijo ella. Él asintió una vez, el asentimiento agudo y decidido de un hombre que ha aceptado algo que importa. Luego dijo, tienes tierra en la nariz. Diana se limpió la nariz. Esto no ayudó con la situación de la tierra. ¿Mejor? Considerablemente peor. Perfecto, dijo ella y volvió a su plantación. La cuestión de la humanidad de Diana comenzó a surgir, como suelen hacerlo tales cuestiones. No en un único momento dramático, sino como una lenta marea creciente de pequeños momentos que gradualmente llenaron el espacio entre ellos hasta que no pudo ser ignorado. Lo notó al principio de manera práctica y poco romántica. Ella estaba envejeciendo y él no. Esta no era una observación nueva. Había sido cierta desde el momento en que entró. Pero a medida que los meses pasaban y ella veía las líneas de su rostro permanecer exactamente como estaban, mientras ella encontraba una nueva cerca de su ojo izquierdo al mirarse en el espejo en una semana difícil, las matemáticas de ello se volvieron imposibles de ignorar. Lo sacó a relucir en la biblioteca en junio, directamente, porque era la única forma que conocía de sacar a relucir cualquier cosa. Voy a envejecer, dijo ella, y tú no. Y en algún momento eso se convierte en un problema. George levantó la vista del libro que estaba leyendo, que era tan antiguo y su encuadernación tan elaborada que sospechaba que había sido impreso a mano. La miró con la completa atención que le daba a todo lo que ella decía. Sí, dijo él. No fingió no entender lo que quería decir. Ay, ella hizo una pausa. ¿Es posible lo que eres? ¿Compartirlo? Es posible, dijo él con cuidado. El proceso no es simple, ni garantizado, ni sin riesgo. Y la decisión, dijo él con el énfasis de un hombre que deja algo absolutamente claro, es tuya y solo tuya. No te lo pediría. No lo querría si no fuera completamente elegido. Ella lo miró. ¿Viste envejecer a Eleanor? Sí, y me verías a mí también, si eso es lo que elijo. Él dejó el libro, la miró con los ojos de ámbar y el peso de todo lo que no había dicho. Si eso es lo que eliges, dijo él, entonces sí, y lo consideraría un regalo, el tiempo que me diste, independientemente de su duración. Y no pasaría un momento de él lamentando sus límites. Cometí ese error una vez. Algo en su voz era muy firme y muy verdadero. No tengo la intención de cometerlo de nuevo. Diana lo miró durante mucho tiempo. Pensó en el retrato de Eleanor en el ala este. Pensó en las rosas a lo largo del muro sur, rojas y blancas, creciendo de nuevo. Necesito tiempo, dijo ella. Tienes tiempo, dijo él. Tienes todo el tiempo del mundo. Esto resultó ser más literalmente cierto de lo que había apreciado. El verano fue cálido y largo y lleno de cosas que no había esperado. Barbacoas en el patio, cubierto de maleza del castillo, donde George se paraba al borde de la luz del fuego como un participante muy elegante y ligeramente escéptico en una tradición culinaria que no había respaldado personalmente. La visita de Clara en julio, durante la cual Clara tomó aproximadamente 37 fotografías de George cuando no estaba mirando.
Y pasó una noche entera diciéndole a Diana que estaba viviendo en una novela romántica gótica y que esto era objetivamente maravilloso. Largas tardes junto al lago cuando la luz duraba hasta las 10 y el agua se volvía rosa plateado. Y ella y George se sentaban en el viejo muelle de piedra, y ella hablaba y él escuchaba con esa calidad de atención que la hacía sentir cada vez como la única cosa en el mundo que valía la pena escuchar. Se estaba enamorando de él de la manera en que te caes en aguas profundas. No de repente, sino inevitablemente, paso a paso. El suelo cediendo tan gradualmente que para cuando te das cuenta de que no estás tocando fondo, ya estás nadando. Y no se siente como ahogarse. Se siente como el lugar donde siempre debiste estar. Se lo dijo. Él sostuvo su rostro entre sus manos y dijo su nombre de una manera que contenía todo lo que tenía y no estaba gastando en nadie más en el mundo. Y la noche afuera estaba llena de estrellas sobre las tierras altas. Y el castillo detrás de ellos estaba iluminado en sus ventanas como algo vivo. Y era tan hermoso y tan real que lo grabó en su memoria con ambas manos, de la manera en que prensas una flor que quieres conservar. El otoño llegó de nuevo, y con él una noche que lo cambió todo. Los oyó antes de verlos, tres hombres en la verja pasada la medianoche, hablando en voces deliberadamente bajas, moviéndose con un propósito que despertó cada instinto que Diana había desarrollado en 25 años de navegar por el mundo, sin nadie en quien confiar. Había estado despierta leyendo en la biblioteca porque la biblioteca se había convertido en su habitación favorita en todo el mundo. Y oyó el chirrido de la verja y las voces bajas. Y sintió algo frío recorrerla que no tenía nada que ver con el aire de otoño. Le envió un mensaje a George. Habían llegado al punto de enviarse mensajes de texto, lo que había requerido una conversación sobre teléfonos inteligentes que Diana atesoraría por el resto de su vida. Específicamente, la parte en la que George había pasado 4 minutos estableciendo que el teléfono no lo estaba escuchando, de hecho. Antes de decidir que incluso si lo estuviera, dudaba mucho que encontrara la conversación edificante. El mensaje decía: hay gente en la puerta. No creo que hayan venido de visita. Él estaba en la biblioteca en 90 segundos. Esto era físicamente imposible para los estándares humanos. Pero Diana había dejado de aplicar estándares humanos a la locomoción de George Howard algunos meses antes. Estaba muy quieto cuando entró, lo cual era diferente de su quietud habitual. La diferencia entre un animal dormido y uno alerta. Sube, dijo él, a la torre norte. Cierra la puerta con llave. Puedo ayudar, Diana. Su voz era muy baja y muy clara. Necesito saber que estás a salvo para poder ocuparme de esto sin dividir mi atención. Por favor, sube. Ella lo miró. Él ya era diferente. Se dio cuenta de que el 40% de suavidad que generalmente estaba presente había sido eliminado por completo. Y lo que quedaba era algo antiguo y formidable y completamente enfocado. Y entendió de una manera que era casi física lo que las viejas cartas habían querido decir cuando lo describían. Ten cuidado, dijo ella. Siempre tengo cuidado, dijo él. Y ella le creyó, y subió. Lo que sucedió después, lo oyó más de lo que lo vio. Voces alzadas, 2 hombres, luego 3, luego un sonido que no se parecía a ningún sonido que hubiera oído en una biblioteca o una cocina o en cualquiera de los contextos ordinarios de su vida. Un sonido que transmitía autoridad y advertencia, el tipo de sonido que decía: esto no es una negociación. Se oyó el estruendo de la puerta principal contra la pared, voces alzadas de nuevo, luego silencio. Luego la voz de George, muy tranquila, debajo de la ventana. Pueden decirle a quien los envió que Asheville no está disponible para adquisición y que la próxima conversación que tengamos sobre esto será considerablemente más corta. Diana, observando desde la estrecha ventana de la torre, vio a 3 hombres caminando rápidamente de regreso por la verja, con la postura de personas que habían recibido mucha información en muy poco tiempo y estaban ansiosas por estar en otro lugar. Observó hasta que desaparecieron en la oscuridad del camino. Bajó las escaleras. George estaba en el vestíbulo de entrada. Estaba completamente ileso, su cabello suelto alrededor de sus hombros. Su expresión era la de un hombre que había completado una tarea desagradable pero necesaria. Levantó la vista cuando ella bajó las escaleras.
¿Estás herido? Preguntó ella. No. ¿Y ellos? No. No mato a personas que no han matado a nadie. Una pausa. El umbral para la modificación de esa política existe, dijo en un tono que hacía que la modificación sonara muy específica y muy segura. Carraspea. Pero no lo cruzaron esta noche. Bajó el último tramo de escaleras y se detuvo frente a él. Miró su rostro y el extraordinario ámbar de sus ojos y la evidencia de 270 años en la forma firme en que sostenía el mundo. ¿Quién los envió?, dijo ella. Un hombre que ha decidido que esta tierra le convendría más a él que a sus actuales habitantes. Su expresión era completamente despreocupada, a la manera de alguien para quien esta categoría particular de problema tiene el peso de un inconveniente menor. Descubrirá que no estoy de acuerdo. George, ella sostuvo su mirada. No me voy a ir a ninguna parte. Él la miró durante un largo momento. La quietud formidable de él se suavizó, no del todo hasta el 40%, más cerca del 20%. Y lo que se traslució fue algo que ella sospechaba que muy pocas personas en sus 270 años habían visto claramente. Lo sé, dijo él. Por eso yo tampoco me voy a ir a ninguna parte. Ella lo besó allí, en el vestíbulo de entrada, con el aire frío de octubre todavía entrando por debajo de la puerta. Y el candelabro sobre ellos sin hacer nada con sus telarañas. Y sus manos en su cabello blanco, y sus brazos alrededor de ella con el cuidado preciso y completo de alguien que había aprendido finalmente que la cosa que amas no tiene que irse y está eligiendo cada día quedarse. Este fue el momento en que decidió, no en un destello de drama, sino con la certeza tranquila de una verdad que se había estado ensamblando a lo largo de meses de evidencia y ahora simplemente había llegado por completo. No se lo dijo de inmediato. Se sentó con ello como se sentaba con las cosas importantes, dándole vueltas a la luz desde diferentes ángulos, examinándolo en busca de algo que pudiera haber pasado por alto. Leyó todo lo que pudo encontrar en la biblioteca del castillo sobre la transformación, que fue más de lo que esperaba, porque George había compilado lo que ella consideraba la versión honesta a lo largo de varios siglos. No la versión romántica, no la versión aterradora, sino el relato real, práctico y claro de lo que significaba y lo que costaba y lo que daba. Habló con Clara, que había pasado de gritar a algo que se acercaba a una consideración mesurada en el transcurso de un año y varias llamadas telefónicas muy largas, y que finalmente dijo, «Di, ¿lo amas?» «Sí, es bueno contigo, constantemente. ¿Es esto lo que quieres o lo que sientes que tienes que hacer?» Esta era la pregunta correcta. Diana sabía que Clara la haría. Se sentó con ella durante un minuto entero, dándole vueltas, sosteniéndola contra la luz. «Ambas cosas», dijo honestamente. «Pero sobre todo, lo quiero». «Entonces eso es suficiente», dijo Clara. «Nunca has tenido nada permanente antes. Quizás lo permanente es lo que te ha estado faltando». Diana se lo dijo a George en una noche a finales de octubre, un año después de que hubiera empujado por primera vez la verja de hierro y contado 12 escalones hasta su puerta. Estaban en la biblioteca. Siempre estaban en la biblioteca. Ella pensaba que era su habitación, de la manera en que las habitaciones pertenecen a las personas que las llenan de significado. «Quiero quedarme», dijo ella, «no por una vida humana, por la tuya». Él se quedó muy quieto. La quietud de alguien que recibe algo enorme. «¿Has pensado en esto?», dijo él, «durante meses. ¿Y estás segura?» «No tengo miedo», dijo ella. «Si eso es lo que preguntas». «Eso no es lo que pregunto», dijo él, y su voz tenía la textura de alguien que es muy cuidadoso con algo precioso. «Pregunto si quieres esto, Diana. No si estás dispuesta, no si lo has aceptado, si lo quieres». Ella lo miró. Pensó en la carta y las llaves y los 12 escalones y la linterna en el oscuro vestíbulo de entrada. Y la escalera y el atardecer y la sopa y las rosas Tuscany Superb creciendo de nuevo a lo largo del muro sur. Y la sensación con la que se había despertado cada mañana durante un año. La sensación de que por fin estaba exactamente donde se suponía que debía estar. «Quiero un para siempre contigo», dijo ella.
Quiero ver lo que tú ves cuando miras el siglo desde el otro lado. Quiero plantar el jardín en primavera por tantas primaveras como haya. Hizo una pausa. Quiero dejar de preocuparme por las matemáticas. Algo cambió en su rostro. Se acercó a ella, le tomó el rostro entre las manos, y su expresión era la más abierta que le había visto nunca. Cada capa eliminada, los 270 años, y el dolor y los largos siglos solitarios, y el amor que había sobrevivido a todo, expuesto al aire libre entre ellos. Has hecho que este castillo esté vivo, dijo él. Me has hecho vivo a mí. Pasaría los siglos que me queden observándote y considerándome la criatura más afortunada de la creación. Es un listón muy alto, dijo ella, dado que la creación ha tenido algunas opciones muy dramáticas. Siempre has sido mi opción favorita, dijo él y la besó. Y esta vez llevaba el peso de la permanencia, el peso particular de algo que sabe que ya no tiene que apresurarse. La transformación no fue simple y no fue rápida y no fue sin dificultad. Había leído la versión honesta y la versión honesta era correcta. Y hubo 3 noches en las que George no se apartó de su lado ni un solo momento, durante las cuales ella entendió con nueva claridad por qué él era, cuando decidía hacerlo, la cosa más formidable en cualquier habitación. Era inamovible en su cuidado, imposible en su paciencia. Y cuando abrió los ojos en la cuarta mañana y el mundo se había agudizado en algo extraordinario y hermoso y completamente nuevo, lo primero que vio fue su rostro, observándola con ojos de ámbar que contenían, por primera vez desde que lo conocía, algo que solo podía llamar alivio. «Hola», dijo ella. «Hola», dijo él, y sonrió con toda su plenitud, la sonrisa rara y completamente devastadora que cambiaba todo su rostro. «Todo», dijo ella, mirando alrededor de la habitación, la increíble resolución del mundo, la profundidad y el detalle de ello, es muy... «Sí», dijo él, «requiere ajuste». «George», dijo ella. «Sí, la alfombra de esta habitación es horrible». Él la miró. «Lo es», estuvo de acuerdo solemnemente. «He sido consciente de esto durante 90 años. La vamos a cambiar». «Absolutamente». Ella se rió. El sonido era diferente ahora, más rico, y llenó la habitación. Y él la observó con la expresión que había visto por primera vez una noche de diciembre, de pie en la cocina, y la expresión era paz. Lo que vino después fue algo que no tenía un modelo y tuvo que construir sobre la marcha, lo cual le convenía porque había estado construyendo su vida sin modelos desde los 18 años, y había descubierto que era mejor en ello de lo que le hubieran hecho esperar. El mundo se expandió, los sentidos se expandieron, la comprensión del tiempo se expandió lentamente a lo largo de los años. El ajuste de la urgencia humana a algo más largo y menos presa del pánico, como aprender a respirar de manera diferente. Aprendió cosas que no esperaba aprender, que sus instintos, que siempre habían sido buenos, ahora eran extraordinarios, que el mundo físico tenía texturas y capas por las que se había movido toda su vida sin acceso, que la soledad particular que había vivido en ella desde la infancia, el dolor sin forma de ningún origen, no la había seguido a esta nueva versión de sí misma. No sabía si esto era transformación o amor, o simplemente el efecto compuesto de pertenecer a algún lugar, de tener a alguien, de haber elegido y haber sido elegida a cambio. George le dio siglos como maestro. Era un maestro notablemente bueno, paciente de la manera en que solo los muy viejos pueden ser pacientes, meticuloso con las cosas que importaban, totalmente cómodo dejándola descubrir el resto en sus propios términos. La introdujo gradualmente y con evidente cuidado en la secuencia a los otros miembros de su mundo, un mundo más amplio y extraño y más poblado de lo que las novelas góticas habían sugerido. Contenía entidades que eran viejas y jóvenes, y complicadas, y ocasionalmente muy divertidas, que la recibieron con diversos grados de interés, y toda la torpeza específica de la gente que conoce a la persona que había logrado lo que ellos habían considerado colectivamente imposible: hacer que George Howard saliera del castillo. «Actúan como si fueras un cangrejo ermitaño», dijo ella una noche después de una presentación particularmente cargada. «Lo era», dijo él sin ninguna angustia particular al respecto. El caparazón era simplemente muy grande.
¿Y ahora? La miró. Ahora el caparazón tiene mejor alfombra y alguien que alimenta al gato de la despensa y planta rosas en primavera. Descubro que lo prefiero. Bartolomé el gato, para que conste, había respondido a la transformación de Diana con la completa ecuanimidad de un animal que había residido en la despensa de un vampiro por un periodo desconocido, y consideraba este desarrollo una nota al pie menor. El tiempo pasó. El tiempo se movía de manera diferente ahora, más amplio y menos ansioso. Y en él las cosas crecían y cambiaban y se construían en algo para lo que no tenía palabra excepto hogar. Y esa palabra, que nunca había usado con confianza en sus primeros 25 años, ahora encajaba perfectamente, de la manera en que una llave encaja en un candado para el que fue hecha. Fue en una mañana de invierno, 3 años después de la transformación, que Diana se paró en el ala este del castillo, que era sustancialmente menos estructuralmente incierta de lo que había sido, y miró el jardín de abajo, donde las rosas Tuscany Superb estaban inactivas bajo su mantillo, y pensó en algo en lo que había estado pensando durante varios meses con creciente claridad. Fue a buscar a George. Estaba en la biblioteca, que era donde solía estar por las mañanas, leyendo algo viejo y enorme con el disfrute concentrado de un hombre en su elemento. «Quiero hablar de algo», dijo ella. Él levantó la vista de inmediato con la atención total que siempre estaba allí. «Te escucho», dijo él. Ella se sentó frente a él. Miró el fuego. Miró su rostro. «Quiero un hijo», dijo ella. La biblioteca estaba muy silenciosa. George dejó el libro. La miró con los ojos de ámbar y el peso de todo lo que era y había sido. Y vio algo moverse en su rostro que identificó después de un momento como algo que no había visto allí antes. Algo joven. «Eso es», dijo lentamente, «posible». «Lo sé», dijo ella. «Leí sobre ello. Por supuesto que lo hiciste. No es común». «No», dijo él, «pero ha sucedido». «Sí». Él la miró fijamente. «Diana, ¿estás segura?» «He estado pensando en ello durante 6 meses», dijo ella. «Sigo pensando en...» Hizo una pausa, y lo que se movió en su rostro fue algo privado y luminoso. «Sigo pensando en cómo sería. Un niño en este castillo. Alguien que crezca aquí. Quien tenga...» Su voz se suavizó. «Quien tenga lo que yo no tuve. Una historia. Un hogar. Una familia». George estaba muy quieto. Pero no era la quietud de la retención. Era la quietud de un hombre profunda y completamente conmovido. «Serías extraordinaria», dijo él, y su voz se había vuelto áspera en los bordes, como madre. «Tú serías aterrador», dijo ella, porque alguien tenía que decirlo. Sí, estuvo de acuerdo sin vergüenza, y completamente devoto. Esas dos cosas no son mutuamente excluyentes. «Lo sé», dijo ella. Le sonrió, la sonrisa completa. «Sé que no lo son». Él se acercó a ella. Se sentó a su lado en el profundo sillón de la biblioteca, que apenas era lo suficientemente ancho para 2 personas si esas 2 personas se habían comprometido con el arreglo, y le tomó la mano con el cuidado preciso que ponía en todo lo que ella era, y la sostuvo. «Terry», dijo él después de un momento. Ella lo miró. «Si es un niño», dijo él, «me gustaría que se llamara Terry». «¿Has estado pensando en esto también?», dijo ella. «Desde que empezaste a pensar en ello», dijo él, «lo cual fue, a menos que me equivoque, hace cerca de 8 meses. No eres tan sutil como crees». Ella se rió. «¿Cómo supiste?» «Miraste a Bartolomé de manera diferente», dijo él completamente en serio. «La forma en que la gente mira a los gatos cuando están pensando en bebés. Miré al gato con una expresión especulativa y tierna. Esa no es la forma en que uno mira a un gato de despensa en circunstancias normales». Diana lo miró durante un largo momento. «Eres», dijo ella, «la criatura más observadora que he conocido. 270 años de práctica», dijo él y le apretó la mano. «Sí a Terry, sí a todo, sí a lo que sea que estés buscando». Terry llegó en la primavera. La biblioteca tenía ahora una nueva categoría de silencio. El silencio de una casa con una persona pequeña en ella, que no era silencio en absoluto, sino un nuevo tipo de música, impredecible y en constante cambio.
Terry Howard nació en el castillo de Asheville en la habitación en la cima de la Torre Norte, que George había renovado por completo para el propósito, porque nadie había logrado detenerlo una vez que el proyecto había comenzado, y que ahora era la habitación más meticulosamente preparada en los 800 años de historia del castillo. Terry era pequeño y extraordinario, y cuando abrió los ojos, se parecía notablemente a ambos a la vez, de una manera que no debería haber sido posible, y claramente lo era. George lo sostuvo en los primeros minutos con la quietud concentrada de un hombre que se encuentra con algo que ha reestructurado toda su comprensión de lo que importa. Él era muy grande, y Terry era muy pequeño, y la imagen de ellos fue una que Diana grabó en su memoria tan cuidadosamente como había grabado cualquier cosa. «Hola», le dijo George a su hijo en voz baja, con la misma palabra que había usado para ella en la mañana en que despertó cambiada. Parecía, pensó Diana, ser su palabra para las cosas más importantes. Terry, que tenía 4 minutos de vida, no estaba impresionado, pero sí interesado. Lo que siguió fue algo que Diana no podría haber imaginado en todos los años que había pasado construyendo una vida de la nada. La vida ordinaria y extraordinaria de una familia en un castillo de las tierras altas, que no era ordinaria en absoluto, pero que contenía dentro de sí todas las cosas ordinarias esenciales, comidas y sueño, y discusiones y risas, y el lento descubrimiento de quién es alguien a medida que se convierte en sí mismo. Terry era feroz y curioso, y tenía los ojos de su padre y la carraspea risa de su madre, y opiniones sobre todo antes de que pudiera comunicar de manera fiable cuáles eran. Se movía por el castillo como si fuera suyo, lo que técnicamente podría ser, y se acercaba a cada habitación con la misma franqueza con la que Diana había cruzado por primera vez la verja de hierro, lo que George notó con la expresión de un hombre que observa un patrón que reconoce. «Mira las cosas nuevas exactamente como tú», le dijo George una noche, viendo a Terry investigar la cocina con determinación concentrada. La misma expresión, ligeramente peligrosa, completamente segura. «Eso es un cumplido, ¿verdad?» «El más alto», dijo él. George con Terry era lo que Diana no había estado preparada para ver, y no porque debiera haberlo estado. No había precedente, ni marco, nada en la versión honesta de ningún documento que hubiera leído que describiera cómo se veía cuando un vampiro de 270 años se sentaba en el suelo de la biblioteca con un niño de 2 años en su regazo, leyéndole un libro sobre animales con la misma paciencia concentrada que ponía en todo, mientras la pequeña persona en su regazo dividía su atención entre el libro y tirar del cabello blanco de su padre con la inocente brutalidad de los niños pequeños en todas partes. «¿Te duele?», preguntó Diana desde el umbral. «Sí», dijo George sin inflexión, pasando la página. «¿Debería?» «No», dijo George con gran finalidad. «Puede tirar del pelo». Terry levantó la vista del pelo que estaba tirando y encontró a su madre en el umbral, y le dedicó la sonrisa que había estado comprometiendo estructuralmente la compostura de Diana desde la primera vez que la produjo. Una sonrisa que era toda la rara y devastadora sonrisa de George, sin ninguno de los siglos de contención a su alrededor. «Mamá», dijo Terry. «Así es», le dijo George. «Esa es tu madre, que está observando para ver si vas a arrancarlo todo». Terry consideró esto. Le dio una palmadita en el pelo a su padre con un cuidado exagerado. La expresión de George, vista desde el umbral, era la de un hombre que ha pasado 270 años siendo formidable, y ha descubierto, tarde pero completamente a tiempo, que hay cosas más interesantes que ser. Fue en el tercer año de Terry que un hombre vino a Asheville de nuevo. Un hombre diferente al de antes, mejor preparado y con peores intenciones, que había reunido una reclamación sobre la propiedad a partir de documentos que eran falsos de maneras técnicamente sofisticadas y legalmente procesables. Los abogados se encargaron de la mayor parte, pero el hombre mismo vino a la verja en una mañana gris de marzo, cuando Diana estaba en el jardín y George estaba en el castillo, y le habló con ese tipo específico de condescendencia que asume que la mujer en la verja es decorativa en lugar de relevante. Ella lo había manejado antes de que llegara George, lo que tomó menos de 4 minutos.
Y para cuando George salió por la puerta principal, con ese caminar particular que tenía cuando algo tenía toda su atención, ella ya estaba explicando en un lenguaje medido y claro precisamente por qué la reclamación era inválida y cuáles serían las consecuencias legales de seguir adelante. George se detuvo a su lado. El hombre miró a George. George miró al hombre con los ojos de ámbar y los 270 años y la expresión que había enviado a 3 hombres de vuelta por la verja a toda velocidad 2 octubres atrás. Mi esposa, dijo George con tranquila claridad, ha explicado la situación. No tengo nada que añadir excepto confirmar que su evaluación es precisa. Su paciencia es significativamente mayor que la mía. Y usted ya no es bienvenido en esta propiedad. El hombre se fue. Diana miró a George. Esposa, dijo ella. Inexacto, dijo él. No estamos casados. Una situación corregible, dijo él, y le ofreció el brazo, que ella tomó. Y caminaron de regreso al castillo que era suyo, que siempre había sido suyo, que llevaba el peso de todo lo que habían construido en él. Se casaron en el patio del castillo en junio, en un día en que las rosas Tuscany Superb estaban en plena floración a lo largo del muro sur, rojas y brillantes bajo la luz de la tarde. Clara estuvo con Diana. El amigo más antiguo de George, un hombre llamado Edmund, que tenía aproximadamente la misma edad que George y se acercaba a todo con la calidez sardónica de alguien que ha presenciado suficiente historia como para encontrar la mayor parte de ella divertida, estuvo con George. Bartolomé asistió bajo protesta, habiendo sido llevado al patio por Terry, que tenía el agarre de alguien completamente seguro de que el gato se iba a quedar donde lo pusieran. Fue pequeño y real y completamente suyo. El oficiante parecía ligeramente abrumado. Edmund había traído vino que era más antiguo que varios países. Clara lloró, lo que había declarado categóricamente que no haría, y luego lo negó. Y luego le mostró a Diana las fotografías que había tomado con su teléfono, incluida la de George levantando a Terry sobre sus hombros para que el niño pudiera ver mejor. Lo que Diana le hizo prometer que imprimiría y enmarcaría antes que cualquier otra tarea. Terry, de 3 años y vistiendo un pequeño traje que había aceptado bajo términos negociados, que incluían la solemne promesa de un paseo al lago inmediatamente después. Se paró sobre los hombros de su padre y anunció en el momento que le pareció más apropiado que podía ver el lago. El lago, corrigió George sin perder carraspea el ritmo. El lago, asintió Terry. Es muy brillante. Lo es, dijo George. A menudo lo es. Diana, escuchando, sintió algo tan grande moverse en su pecho que necesitó un momento para simplemente sostenerlo. Había estado en la verja de hierro 7 años atrás con una carta arrugada y un juego de llaves. Y el coraje específico de alguien que ha aprendido a caminar hacia lo que no entiende, porque la alternativa es quedarse quieta para siempre. Había cruzado la puerta, había encontrado la luz, se había quedado. Hubo mañanas en los años que siguieron en las que se paraba en la ventana de la biblioteca y observaba la luz de las tierras altas llegar sobre el lago y el jardín y los muros del castillo. Y lo sentía, la plenitud de ello, la gravedad específica de una vida que había sido construida con piezas y ahora estaba completa. No porque estuviera libre de dificultades, o porque los siglos venideros no contuvieran su justa parte de cosas que no podía predecir, sino porque ella estaba aquí, y George estaba aquí, y Terry estaba en la cocina explicándole algo en voz alta a Bartolomé, quien escuchaba con su habitual expresión de haber oído mejores argumentos. Y este castillo, su castillo, su castillo, el castillo que había contenido la respiración durante 4 décadas, esperando que ella entrara por su puerta, estaba lleno. Lleno de voces y luz, y el olor de las rosas en junio, y el pan del horno de la cocina, y el humo de leña de la chimenea de la biblioteca, y el calor particular de las personas que se han elegido mutuamente, y siguen eligiendo cada día la misma elección extraordinaria y ordinaria. A veces pensaba en la carta, en la única línea al final del viejo papel, la elegante caligrafía, la cera Burdeos. Él ha estado esperando. Por favor, no tengas miedo. No había tenido miedo, o más bien lo había tenido, y había cruzado la puerta de todos modos.
lo cual había llegado a creer era la versión más verdadera del coraje, no la ausencia de miedo, sino la decisión de moverse a pesar de él, hacia aquello que el instinto y el corazón y la versión más verdadera de ti mismo insiste en que es real. George la encontró en la ventana una de esas mañanas. Se paró detrás de ella y puso sus manos en sus hombros y miró la luz con ella. El lago plateado en la hora temprana, el jardín despertando debajo de ellos, y en algún lugar del castillo, el pequeño sonido particular de Terry hablando con el gato. ¿En qué estás pensando?, preguntó él. En la carta, dijo ella, la primera, la que me trajo aquí. Y se giró, lo miró, el cabello blanco, los ojos de ámbar, el rostro que tenía 30 años y 270 años de profundidad. El rostro que había estado mirando durante tanto tiempo que no podía recordar cómo se sentía mirar el mundo antes de que fuera una de las cosas en él. Me alegro de haber venido, dijo ella. Me alegro de haberte encontrado. Él la miró con la expresión que era paz. Y la paz era, había descubierto, mucho más radiante de lo que había esperado. La paz no se parecía a la ausencia de cosas. Se veía en su rostro como plenitud, como lo opuesto a los 43 años de sueño gris y frío, como despertar. Me alegro de que me encontraras, dijo él. Cada día tengo la intención de decírtelo. Es un compromiso significativo, dijo ella. Tengo tiempo significativo, dijo él. Ella se rió. La risa llenó la biblioteca y salió por las ventanas y se movió por el jardín donde estaban las rosas. Y bajó hacia el lago donde estaba la luz. Y el castillo que había sido un hermoso ataúd se convirtió de nuevo y finalmente, y sin duda, en un hogar. La voz de Terry se alzó desde algún lugar de abajo, urgente con la importancia de las cosas descubiertas por los niños de 3 años. «Mamá, papá...» Bartolomé encontró una araña y no la quiere, pero yo sí. George cerró los ojos brevemente, con la expresión de un hombre para quien 270 años de preparación aún no han sido suficientes para este tipo exacto de situación. Eso lo sacó de ti, dijo él, el entusiasmo por las arañas, la certeza absoluta de que lo que quiere es una buena idea. Diana ya se dirigía a la puerta. Es una cualidad excelente, dijo ella. Lo es, dijo George, siguiéndola, que era donde siempre estaría. Es una cualidad excelente. El castillo respiraba a su alrededor, viejo y cálido y profundamente vivo. La luz de la mañana se movía por sus habitaciones de la manera en que la luz se mueve a través de las cosas que finalmente están abiertas a ella. Generosamente, sin prisa, encontrando cada rincón que había esperado lo suficiente en la oscuridad. Afuera, las rosas Tuscany Superb comenzaban a brotar. Adentro, un niño pequeño negociaba con un gato grande y desaprobador. Y el vampiro, que había dormido 43 años en duelo, siguió a su esposa por las escaleras de su castillo hacia el cálido ruido de una vida que no había creído que pudiera ser suya. Y descubrió, no por primera vez, pero más plenamente que nunca, exactamente lo que significaba estar despierto. Queremos saber tu opinión sobre esta hermosa historia de amor. Cuéntanos qué te pareció esta trama llena de emociones y sorpresas. Dinos tu nombre, desde dónde nos ves y qué puntuación le darías a esta historia del 0 al 10. Una historia que ha conmovido corazones. Y si te gustó la trama, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte las increíbles nuevas historias que están por venir. Si te gustaría apoyar al canal, considera hacerte miembro. Hasta la próxima.